la realidad, lo que físicamente sucede en campo, con el caso, cómo voy a estudiar cada uno de estos casos. Recuerden, el caso directo y complementario son definiciones estrictas de la arquitectura del lazo de control. No son definiciones del experimento de Evans. El caso directo y complementario vienen de la inversión o no, de la aplicación de una inversión o no de signo en la retroalimentación. No vienen de acá, no se definen aquí. El caso directo y complementario se definen en estos casos. Así hicimos nosotros la definición. Por lo tanto, ingenieros, la pregunta en concreto no es cómo se define el caso directo complementario. Eso ya lo sabemos. Lo que estamos preguntando es cómo se ve el caso directo y complementario en el experimento de Evans. En el experimento de Evans se ven así. Ahora, vamos a limitar en el experimento de Evans los valores de K a dos conjuntos. En el primer caso, K debe ser positiva para aplicar el caso complementario, el caso directo. Y lo voy a definir con K mayor o igual a 0. Mi experimento empieza en K igual a 0. Ahora, pero para el caso complementario, K debe ser negativo. Bien, aquí yo no le pongo menor o igual que 0, porque entonces el caso complementario y el caso directo compartirían el momento en el que K es igual a 0. Y ahí sí tendría una ambigüedad, porque diría, el caso directo empieza en el circuito abierto y el caso complementario también. En la realidad eso no va a existir. ¿Por qué? Porque si K es igual a 0, es cierto, los polos son iguales a los polos de circuito abierto. Bueno, eso sí es cierto, pero en el experimento de Evans, que nada más trabaja con el denominador. Pero ¿qué sucede con todo el sistema? Si K es igual a 0, esto desaparece, pero esto también. Si el controlador tiene ganancia 0, entonces la salida del sistema es 0. Entonces, no puedo yo compartir este caso con los dos, con los casos directo y complementario al mismo tiempo. No lo puedo hacer porque entonces diría, bueno, a ver, ahorita que el sistema está en reposo, que tiene K igual a 0, pues entonces pertenece al mismo tiempo a uno o a otro, y eso no puede ser. Entonces tengo que definirlo para uno de los dos casos. El experimento de Evans así está diseñado. Nada más reconoce dos casos, directo y el complementario. Entonces se define la ganancia de K para asociarse al caso complementario y al caso directo, como se muestra aquí. Para el caso directo, K es mayor o igual que 0. Para el caso complementario, K es estrictamente menor que 0. Esta lámina la vamos a utilizar mientras ustedes se aprenden, mientras podemos interpretar las implicaciones de la regla número 1. Así yo sugiero que la tengan muy presente. No necesariamente que yo que la suba la van a descargar y ya, y que no haya ya ningún problema, ya la tienen, ya descargaron, ya la tienen. No, aquí se sugiere fuertemente que ustedes la repliquen, es decir, que ustedes la vuelvan a hacer en su cuaderno. Una vez que ustedes lo escriben, que le ponen colores, le ponen notas, aquí tienen la capacidad ya de ponerle notas, de hacer otra cosa, ¿no? Obviamente esto está improvisado, ¿no? Pero creo yo que tiene la información suficiente.
pero para que ustedes la hagan por ustedes mismos para que se la puedan aprender. ¿Sí? Yo como sea esta lámina, la voy a subir. Aquí yo creo que hay que hacer alguna modificación. Vamos a poner esto más para acá, luego vamos a tratar de hacer lo que me haga falta, ¿no? Aquí creo que tendría que completar esto, esta flecha está medio feita, ¿no? Habría que verlo, poner aquí la simulación o poner aquí una leyenda de lazo cerrado, no sé, circuito abierto, no sé, algo ponerle, ¿no? O sea, está así medio feita en este momento, ¿no? Pero creo yo que tiene la información que al menos quería yo comentar. Muy bien, ingenieros. ¿Dudas de esta lámina? ¿Dudas de la interpretación de los casos directo y complementario de la realidad con el experimento de Evans? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Dudas de esta traducción? No, profesor. Muy bien, ingenieros. Como siempre, es probable que ahorita que lo acabamos de mencionar, que lo vemos, estamos todos juntos, sabes que no tengo duda, está más o menos simple. Bueno, ya en el camino, en su uso, es probable que salten dudas, ¿no? Entonces, bueno, yo les voy a suplicar que esta lámina siempre la tengamos a la mano, al menos ustedes, que la tengan ahí a la mano, en su cuaderno, que sea parte del formulario, ¿no? De este curso, que ustedes vayan armando, para que eventualmente podamos nosotros referirnos a esta lámina rápidamente, ¿no? Yo la voy a tener ahí en el repositorio para, ¿cómo se llama? Para una referencia rápida. Sí, esto lo vamos a hacer, lo vamos a tratar de poner guapo, porque pues sí, así está como que... Digo, son de las cosas que hago siempre en el pizarrón, y ahora que no tengo, no sé cómo dibujar, no sé cómo compartirles lo que tengo yo en la tablet para poder tener ahí un pizarrón, ¿no? Entonces, bueno, sigo investigando esa parte, ¿no? Muy bien, ingenieros. Vamos a dejar de compartir esta pantalla. Nos vamos a ir. Bueno, para que no se vea si tengo que compartir esto. Nos vamos a. Muy bien. Bien, entonces, ya sabemos, ingenieros, ahorita recuerden que para llegar al dominio directo, que está pintado en azul, requiero de una ganancia 0 o mayor o igual que 0. Bien, entonces, yo ya pinté mis segmentos, ya los tengo identificados, ya sé en qué dominio están. La pregunta ahora es, ¿cómo determino su comportamiento en la frontera? Es decir, el listón que yo corté, al que le hice 3 cortes para obtener 4 tramos, la pregunta es, ¿cómo remato la frontera, la orilla de listón? Y lo coso, le hago un doblez y lo coso, o lo quemo. Es decir, le acerco la flama al listón para que se remate la orilla. Bien. Para ello, voy a seguir el siguiente razonamiento. Primer segmento. De menos infinito a menos 3. Vamos a empezar por la frontera de menos infinito, que es la más fácil. Para que mi polo llegue a menos infinito, para que este polo empiece a moverse hacia acá, debo yo empezar a aumentar la ganancia. ¿Y hasta dónde tengo que llegar con esa ganancia para que este polo alcance el infinito? Pues K tiene que ser infinita, ¿no? O sea, si K es muy grande, está aquí.
Si es más grande, está aquí. Si es mucho más grande, está aquí. Y si no, pues estaría, no sé, como 1 kilómetro más hacia la izquierda, ¿no? O sea, se saldría de mi pantalla y se iría a otra, ¿no? Entonces, este polo, para viajar hacia más infinito, requiere de una ganancia infinita. La pregunta es, ¿puedo tener ganancias infinitas? Pues es evidente que no. Entonces, ¿el infinito lo voy a alcanzar? No. Esto significa que me voy a acercar al infinito. ¿Recuerdan ustedes en el experimento de Evans, en el ejercicio numérico que hicimos, que les dejé ahí para que se hiciera una gráfica, cómo se va alejando el polo? Se va alejando y efectivamente para una ganancia de 100,000, perdón, para una ganancia de 100,000, el polo pues anda por menos 100,000, pero no llega a infinito. Lo mismo sucede aquí. El polo se acerca a infinito, no llega. Por lo tanto, las fronteras en el infinito son abiertas. Es decir, no lo incluye. Ahora, ¿pero qué pasa en la frontera de menos 3? El experimento de Evans empieza en los polos de circuito abierto. Perdón. Ahí empieza mi experimento. En el caso directo, empieza con K igual a 0. Cuando K es igual a 0, los polos del lazo cerrado, que es el dominio directo, coinciden con los polos de circuito abierto. K igual a 0, efectivamente, efectivamente corresponden a los polos de circuito abierto. Es decir, este polo de circuito abierto de menos 3 efectivamente está en el dominio directo. Por lo tanto, en este segmento se remata con una frontera cerrada. Recuerden que la frontera cerrada indica que este último punto sí está incluido. La frontera abierta indica que este segmento, que este punto último, no está incluido. Así pues, este segmento, mientras yo no diga cómo se comportan las fronteras, se llama segmento. Es un pedazo del eje real nada más. Pero cuando yo digo cómo se comportan sus fronteras, este segmento se vuelve un intervalo. Y ese intervalo es un conjunto de puntos. Porque ya sé cómo se portan todos esos puntos. Entonces, este segmento se remata en las fronteras con abierto por menos infinito y cerrado por menos 3. Bien, ¿qué pasa con este otro segmento? Este otro pedazo del eje fijo. Bueno, hago el mismo razonamiento. Nada más me interesa este lado. Nada más me interesa ver cómo se portan de este lado y cómo se porta de acá. No me interesa el rojo. No me interesa el complementario, solamente el directo. Bien. En el caso directo, el primer valor es K igual a 0. Por lo tanto, los polos del lazo cerrado, es decir, los azules, son iguales a los polos de circuito abierto, lo que está en negro. Por lo tanto, este polo, este punto de menos 2, está incluido en el dominio directo. Recuerden que con nuestra lámina anterior, donde la tengo, aquí está, nuestra lámina anterior, K es mayor o igual que 0. Entonces, K igual a 0 efectivamente define el caso directo. En el caso de Evans. Con esto, nosotros ya podemos afirmar que si K es igual a 0, entonces este polo está dentro de este segmento
pero también este polo está en el segmento. Por lo tanto, debo rematar con fronteras cerradas. Se vuelve un intervalo. Como es un intervalo, entonces esto es un conjunto. Y como es un conjunto, no lo puedo sumar. Como son conjuntos, entonces los uno. Y de esa manera, ingenieros, la expresión analítica del lugar geométrico de las raíces, en el caso directo sobre el eje real, de este sistema en particular, es esta que tienen ustedes aquí pintada en azul. Vamos a ver el caso complementario. Primer segmento. Noten que estoy reportando de izquierda a derecha. Primer segmento, de -3 a -2. Bien. ¿Cuál es el primer valor del experimento de Evans para el caso complementario? K estrictamente menor que 0. K es negativa. K no es igual a 0. Nunca. No en el complementario. K es el primer valor de K, es el primer valor antes del 0. Es un valor sumamente pequeño. Es negativo, sumamente pequeño, pero nunca es igual a 0. Si este valor de K nunca es igual a 0 en el complementario, eso significa, ingenieros, que el polinomio de Evans, sus primeras raíces, no van a ser los modos de control del lazo cerrado. No van a ser los polos del lazo cerrado. No pueden. Porque para que sean iguales a los polos de circuito abierto, los del lazo cerrado, K tiene que ser 0. Y K nunca es igual a 0 en el caso complementario. Entonces, el primer polo de lazo cerrado en el caso complementario siempre estará pegado al polo de circuito abierto, pero nunca va a coincidir. Entonces, el primer punto, el primer polo del caso complementario, el primer punto de este dominio complementario en esta frontera está pegado a -3, pero no incluye al -3. Por lo tanto, la frontera debe ser abierta. El mismo razonamiento corresponde a -2. El primer polo de lazo cerrado en el dominio complementario se calcula con una K sumamente pequeña, pero negativa, es decir, que es diferente de 0. Por lo tanto, el polo de lazo cerrado no puede coincidir con el polo de circuito abierto. Debe estar un primer punto, en este caso hacia la izquierda. Por lo tanto, su frontera es -2, cierto, pero no la incluye. Por lo tanto, la frontera es abierta. Y entonces este segmento se vuelve un intervalo porque ya sé cómo se comportan las fronteras. Va de abierto por -3 a abierto por -2. Voy al siguiente segmento, el que va de 0 a más infinito. Bueno, el caso del 0 se resuelve igual que los dos anteriores. El primer polo de lazo cerrado en el complementario lo calculo con una K sumamente pequeña, negativa, pero diferente de 0. Entonces, el primer polo de lazo cerrado está justo a la derecha de este polo que está en el origen. ¿Qué tan a la derecha? Lo mínimo que a ustedes se les ocurra, pero a la derecha. Al no coincidir con este polo, entonces la frontera tiene que ser abierta. Es cierto que su frontera está en 0, eso es cierto. Pero también es cierto que no la incluye. Por lo tanto, la frontera es abierta.
En el caso de este polo, ¿hacia dónde viaja? Hacia más infinito. Ya sabemos que el más infinito no lo vamos a alcanzar, nos vamos a acercar a él, pero nunca lo vamos a alcanzar. Por lo tanto, la frontera por más infinito es abierta. Así, ingenieros son flamantes dueños de su primera regla número 1 del trazado del lugar geométrico de las raíces. Así es como la vamos a replicar. Así se dibuja, así se representa en la gráfica y analíticamente así es como se expresa. Pueden darse cuenta que hay un montonal de cosas que hay que explicar en este ejemplo, donde yo nada más pongo una gráfica resuelta y un resultado. Todo lo demás que nos ha llevado 2 sesiones a explicarlo, pues está embebido y eso es algo que no está aquí en este documento. Idealmente tendría que estar, pero bueno, de entrada todavía no es eso. Entonces todo esto es lo que espero yo que ustedes hubieran anotado en su cuaderno y a partir de eso pues se generen dudas. Muy bien. Ingenieros, dudas de la regla número 1 para este ejemplo. Este documento trae otros ejemplos, los vamos a ver uno por uno, los vamos a ver los casos especiales que no excepcionales. Recuerden, el experimento de Evans o el lugar geométrico de las raíces, el método de Evans, no tiene excepciones. Hay casos especiales, casos de interpretación, pero no tiene excepciones. ¿Tenieron dudas de este ejemplo? No, profesor. No, profe. Muy bien. La regla número 1, ahorita que puede ser medio complicada, bueno, medio borrosa, después la tendrán que resolver ustedes en su cuaderno en no más de 20 segundos. 20 segundos es lo que les tienen que tomar a ustedes. Ver el diagrama, trazar los colores y trazar esto en sus 2 colores respectivos. No les debe llevar más tiempo. Si a alguien le lleva 45 segundos, ok, bueno, todavía podemos pensar que está en control de su destino. Pero si alguien necesita más de 1 minuto para resolver la regla número 1, estoy hablando ya de al final, ¿no? O sea, cuando se presente, digamos, el examen de lugar geométrico. Si a alguien le lleva más de 1 minuto resolver la regla número 1, sí está en problemas serios, ¿sí? No les voy a mentir, sí ya no está entendiendo bien cuál es el problema. Y son 6 reglas. Entonces, esto debe quedar muy claro. Muy bien, ingenieros. Vamos a concluir aquí nuestra sesión del día de hoy. Vamos a verlos, a ustedes los veo mañana, ¿verdad? Mañana. El día de mañana vamos a abordar el ejemplo número 2. Si ya tienen el documento, por favor, váyanlo viendo y vamos a ver de qué se trata, ¿no? El documento tiene por ahí algunos ejercicios propuestos. Aquellos que tengan nada más polos reales, que sean de orden relativo pleno, es decir, que no tengan ceros y nada más tengan polos reales, ya los pueden ejecutar. El día de mañana me parece que el siguiente ejemplo, estoy ahorita viéndolo, ya tiene ceros y tiene un polo de multiplicidad 2. Vamos a ver de qué se trata todo este asunto, ¿no? Entonces, ingenieros, ya pueden empezar a trabajar con esto. Ingeniera Saldaña, por favor, el día de mañana, recuérdeme, tenemos que ver antes de ese ejemplo el concepto del problemario. Por favor, me recuerda qué es, que tenemos que ver el problemario para que les diga qué es, cómo se integra y eventualmente cuál es la chamba que a ustedes les toca hacer. El problemario es un documento que van integrando poco a poco a lo largo del curso. Normalmente, bueno, nunca lo he pedido, no influye en la calificación, no de manera directa, es decir, no es parte de la calificación,
pero sí de manera indirecta. Aquel que no genera el problemario no acredita, no puede pasar el examen. Así es como sucede, ¿no? Entonces, bueno, el día de mañana, por favor, ingeniera, recuérdenme ver el problema. Muy bien. Si no hay ninguna duda, ingenieros, vamos a dar por terminada nuestra reunión. Yo los veo a ustedes el día de mañana. Ingenieros, que tengan muy buen día. Hasta luego, profesor. Gracias. Nada, cuídense mucho. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Gracias, luego, que tenga buen día. profe. Hasta luego. Nos vemos, profesor. Gracias. Y nada, ingeniero, que tenga buen día.